Hola, buenas noches. Hoy os voy a contar el mito de Io, la vaca sagrada. Pero antes quería explicaros una circunstancia que ya ha salido en algunos de los anteriores mitos y hay que explicarla. Hay dos maneras de conseguir saber si los mitos griegos son más antiguos o más recientes. Porque los mitos más antiguos siempre hacen referencia al periodo del matriarcado, una etapa en la historia de la humanidad muchísimo más antigua y muchísimo más larga que la etapa del matriarcado, en el que las mujeres eran las que dominaban la sociedad, eran las hechiceras y eran las que, por ejemplo, las que daban el apellido, por decirlo así, al hijo, puesto que nunca se sabía quién era el padre, y todo era línea matrilineal. Entonces, los mitos más antiguos siempre hacen referencia a diosa y hacen referencia pues a todo lo que significa este tipo de cosas. Por ejemplo, si os acordáis, ayer hablamos del mito de Adonis y el primer día os hablé del mito de Perséfone, que se parecen en algo. Los dos bajan al Hades, luego vuelven a la tierra y al volver a la tierra pues vienen en primavera y así pues la tierra saca sus cosechas. El mito de Perséfone es mucho más antiguo. Era el mito primero en el que la diosa es la que da la vida en la primavera. El mito de Adonis es bastante más moderno y es una manera de poner a un hombre guapo y atlético en el lugar de la diosa. ¿Por qué? Porque ya era una sociedad patriarcal donde los hombres dominaban gracias a la guerra y las mujeres pasaron a un papel secundario. Hay otra segunda cosa que nos hace verlo fácil y es cuando los mitos hacen referencia a la diosa lunar, a la diosa luna. La diosa luna es la diosa del matriarcado. El dios sol padre es el dios del patriarcado. Zeus es el dios padre. La luna es la diosa del matriarcado. De hecho, se decía que los embarazos duraban 10 lunas, no 9 meses, porque se contaban por meses lunares. Pues con esta pequeña introducción entramos en el mito de Io. Io es un mito que de alguna manera marca ese cambio. Nos cuenta cómo se impone el patriarcado al matriarcado, cómo se imponen los dioses a las diosas, cómo se impone el dios sol a la diosa luna. De hecho, Io significa vaca en griego y el mito que os voy a contar se refiere a lo siguiente. La vaca era el tótem de la antigua Grecia, era el animal sagrado. ¿Sabéis por qué? Porque pensaban que sus cuernos, de alguna manera, rememoraban las fases de la luna. Cuando la luna está en fase menguante o creciente, recuerda los cuernos de una vaca y por ahí sacaron a la vaca como animal sagrado y tótem de la antigua Grecia. Pues Io era una chica guapísima, como todas casi que salen en los mitos, no todas, pero bueno, algunas sí. Y Zeus, que era un casquivano y, en fin, le gustaba hacerle el amor a todo lo que se movía, la vio, se enamoró de ella y la poseyó. Pero claro, Hera, que era la mujer de Zeus y era muy celosa y con razón, cada vez que se enteraba que su marido pues le ponía los cuernos, iba en busca de la susodicha y se la cargaba. Así que Zeus, para evitar que matara a Io, lo que hizo fue convertirla en vaca para que así se pudiera escapar de la ira de su esposa Hera. Pero Hera se enteró y entonces le dijo a Zeus, por favor, esposo, regálame esa vaca tan bonita que he visto por ahí, blanquita y tan guapa. Zeus, para no levantar sospechas, pues no se pudo negar y le regaló la vaca. ¿Qué hizo Hera? Pues le puso a un dragón para que estuviera pendiente de la vaca y Zeus no volviera a ponerle los cuernos con la susodicha. Curioso, el dragón que le pone para cuidar se llamaba Panoptos, que significa en griego 100 ojos. Optos es ojo en griego, de ahí viene óptica, por ejemplo. Y este dragón que tenía varias cabezas, pero sobre todo tenía 100 ojos. Y tenía la cosa de que incluso cuando dormía siempre se le quedaban como mínimo 50 ojos abiertos, con lo cual era imposible que Zeus escapara de la vigilancia del dragón.
Así que recurrió a Hermes, que ya ha salido en anteriores mitos en alguna vez, que era el dios mensajero, el dios trápala, en fin, el que todo inventaba y hacía historia, y le pidió por favor que a ver si podía liberar a Io, la vaca, de la vigilancia del dragón. Hermes fue en busca del dragón, se puso a su lado, y lo que hizo fue empezarle a contarle historia una detrás de otra, más o menos como estoy haciendo yo, hasta que ya el dragón no pudo más, cayó reventado, dormido, lo dejó aburrido, cerró los 100 ojos, y entonces Hermes lo mató y le cortó todas sus cabezas. Así Zeus pues pudo de vez en cuando volver a hacer el amor con Io. Era cuando se enteró de lo que había ocurrido, lo que hizo fue coger, que esto es bonito, a mí me gusta, los 100 ojos del dragón y los salpicó en las colas de todos los pavos reales para que estuvieran siempre vigilantes de Zeus y no pudiera seguir haciendo de la suya con otra chica que hubiera por ahí suelta. Si os dais cuenta y termino, es el mito donde el dios Sol, el dios Padre, el dios del patriarcado, posee a la vaca sagrada, la diosa Luna, la diosa del matriarcado, se impone a ella y es un poco el mito del cambio de un régimen a otro. Buenas noches.